nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguí a la felicidad y así perseguí. No, ahí voy. ¿O se escucha así? ¿Esos cuatro? ¿No se escucha? No, sí. ¿Cuál es ella? El cuatro. ¿Seguro? Tiene entre muchas finalidades la de socializar la defensa de los derechos humanos, hablar de esos temas que usted y yo debemos conocer. Y pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, como ocurre todos los jueves, pero particularmente hoy vamos a hablar de una problemática que tiene que dejar de ser un secreto a voces, que tiene que dejar de ser un tema del cual no se encuentran soluciones efectivas y un tema donde toda la sociedad tenemos que empezar a intervenir y a solicitar acciones que de verdad apoyen en este tema que vamos a platicar el día de hoy. Si me permite, como un antecedente antes de presentarle a nuestro invitado y a nuestra invitada, quiero platicarle un antecedente muy rapidito. Usted sabe que en el contexto de violencia que vivimos en este estado, hay situaciones criminales que han desafortunadamente aumentado pérdidas humanas, pérdidas materiales, el aumento de la impunidad y la corrupción son tema de todos los días. Y este tipo de situaciones nos llevan hoy día a un fenómeno que conocemos como el desplazamiento forzado de las personas. Sobre este desplazamiento es el que vamos a hablar el día de hoy. El desplazamiento no es un tema totalmente nuevo, es algo que viene ocurriendo en el estado de Chihuahua desde ya hace algunas décadas. Podemos hablar como un punto de referencia las épocas de los 90, cuando inició la cuestión de los feminicidios y también un enfrentamiento contra el narcotráfico. En este tiempo, en los 90, Chihuahua y Baja California comenzaron a vivir el tema del desplazamiento. Sin embargo, a partir del 2006, con las políticas públicas de seguridad encabezadas por los grupos federales, estatales e incluso municipales, el desplazamiento militar, este problema se enraizó y aumentó muchísimo. Y debo decir también que Chihuahua continúa siendo un estado donde el desplazamiento se da en mayor medida. Y entonces, el día de hoy, en esta primera parte del programa, vamos a platicar con una persona que vive en carne propia lo que es el desplazamiento. Viene a contarnos su experiencia de lo que esto implica, cuáles son las consecuencias, qué es lo que ha cambiado en su vida, por qué ha sucedido el desplazamiento, por qué se encuentra en esta situación. Como un esquema distinto al que hemos manejado en otros programas, el día de hoy la identidad de esta persona debe ser reservada. No podemos poner su imagen íntegra ante la cámara, su voz estará distorsionada, pero esto obedece inminentemente a su protección estatal e internacional, pues debo decir que es una persona además sujeta de medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, respetando los lineamientos de cuidado y protección, es que vamos a llevar el día de hoy nuestro programa, esta primera parte, de esta forma. Y la segunda parte del programa vamos a platicar con una experta defensora de derechos humanos que también nos viene a contar su experiencia como parte de la sociedad civil en el apoyo de las personas que desafortunadamente tienen que verse obligadas a desplazarse de sus comunidades. Entonces, le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por venirnos a platicar su historia. Y pues si me permite, vamos a empezar con eso. ¿Cuál es su historia? Primeramente, pues sí. Gracias. Sí, miren, pues también me da gusto, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes hoy esta tarde, y agradecerles, ¿verdad?, el espacio que nos brindan para estar con ustedes. El detalle es que ahorita a lo mejor estamos aquí fuera de nuestras comunidades, ¿verdad? Somos gente de la sierra incluso, ¿verdad? Entonces, pero ya tenemos rato por acá en esta región, en esta ciudad de Chihuahua, pues entonces, pero la situación por la que estamos aquí es que, pues, como usted hizo mención, ¿verdad?, que ahorita pues está en la sierra, pues ahorita
de repente pues está feo, sobre todo en la sierra, no se da cuenta. La violencia, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo se vive en la sierra de Yo Chihuahua? creo que, pues ahorita la violencia está dura, si nos damos cuenta que pues, aquí, o sea, nos damos cuenta a veces que no es mucha la información que se da, o sea, no se sabe, pero uno que lo ha vivido, pues yo creo que está dura, incluso en la sierra. ¿Cuáles serían a su criterio o cuál es su experiencia sobre los delitos que más se dan en la sierra? ¿Qué es lo que más se encuentra? Hablamos de homicidios, violencia sexual, o qué es lo que ustedes viven día con día. Pues yo creo que más bien sería ahorita, bueno, ahorita se está viendo por una parte está el reclutamiento forzado, ¿verdad? Que pues obligan a los jóvenes, sobre todo ahorita, pues hay jóvenes que incluso pues no estudiaron y ahí están en su rancho, ¿verdad? Que no saben estudiar. Entonces esa gente, o sea, llegan y los forzan a que ellos participen, sean parte pues del grupo, ¿verdad? O el crimen organizado, en este caso. Pues. Les obligan a formar parte de la criminalidad. Así es. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se dio el desplazamiento suyo? ¿Fue individual o con su familia? En nuestro caso fue con toda nuestra familia, ¿verdad? Porque, pues al parecer, entonces, ahí, pues obligaban a mis chavalos, sobre todo, para que entraran a ese grupo. ¿Verdad? Entiendo que fue una forma de proteger a su familia, ¿o? Sí, mire, nosotros, de hecho, estábamos opuestos a ese sentido, ¿verdad? Porque pues de hecho nunca, pues no estamos acostumbrados a dedicarnos a esa gente, con esa gente, ¿verdad? Nunca habíamos tenido comunicaciones, entonces cuando llegan a forzar a uno de mis chavales y todo eso. Y pasa esto porque estos niegan a ser parte de ellos, ¿verdad? Se niegan. Entonces ellos, pues, ¿qué pasa? O sea, llegan a la comunidad, al rancho ahí, y pues a querer acabar, ¿verdad? Con toda la familia. Entonces, ¿por qué? Porque no quisimos ser parte del grupo al que ellos pertenecían. ¿Recibieron agresiones? Así es. Sí, de hecho, pues quemaron casas y trocas, pues todo lo que teníamos, ¿verdad? Cuando ustedes deciden dejar su tierra, su hogar de toda la vida, ¿qué consecuencias acarrea esto a usted y a su familia? Yo creo que pues esto para nosotros eso es muy difícil y todo eso, sabemos que siempre pues somos de una comunidad indígena, ¿verdad? Donde siempre hemos estado, donde hemos vivido toda la vida, ¿verdad? Donde vivieron nuestros papás, nuestros abuelos y todo esto. Y ahorita este cambio que se usa, pues de repente pues salir de esa comunidad, pues de donde nosotros somos, esto es feo, es triste, de veras, y que lo dejen a uno pues sin nada, ¿verdad? O sea, de hecho, sin todos los bienes que tenga, o toda tu fortuna, pues, lo que digamos, ¿verdad? Durante toda la vida que has tenido, o sea, se te acaba todo en un momento, ¿verdad? Porque haz de cuenta que pues, los dejan a uno en la calle, ¿verdad? Y eso es triste. Y además de su tranquilidad, ¿no? Y la paz. Así es, esto sí, pues se siente feo, se siente triste, ¿verdad? Con todo esto que le hacen a uno. Bueno, y estamos hablando de un contexto criminal, estamos hablando de grupos criminales que forzan y obligan a la comunidad a formar parte de los mismos. Estamos hablando de esta necesidad de protegerse y de dejar sus comunidades. Pero yo le pregunto, ¿qué respuesta han recibido del Estado, de las autoridades que deben garantizar y proteger a toda la ciudadanía? ¿Qué pasa con esto? Pues, mire, yo creo que nosotros hemos acudido con la Comisión de Derechos Humanos, de cual ahorita pues nos otorgaron medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, por ese lado, pues, nos han estado atendiendo un poco, ¿verdad? En algunas cosas, en este caso, pues en cuestión todo lo que es en lo básico, ¿verdad? Entonces, pero pues ahí estamos. Entonces, a ver, pero por otro lado, en cuestión
para la seguridad de la comunidad, pues, o sea, no ha habido respuesta, porque hemos estado solicitando, pues, el apoyo para detener a esta gente, ¿verdad?, que andan en las comunidades ahí, porque ellos recorren, se mueven ahí, o sea, en varios municipios de la sierra, ¿verdad? Y entonces, hemos estado insistiendo esto, pero, pues, no ha habido respuesta con las autoridades, ¿verdad? Entonces, eso sí se nos ha hecho un poco... ¿Hay un silencio por parte de las autoridades estatales? ¿No les responden nada o les dicen que sí, pero no les dicen cuándo? ¿O cómo reaccionan? Pues ¿Niegan al principio, los hechos? sí, al principio nos tenían ahí que pues sí, nos iban a atender este caso, ¿verdad? Pero pues no, o sea, ya las dieron larga, pues ahorita ya tenemos más de un año llevamos aquí. Y pues no ha habido respuestas para eso hasta ahorita. Incluso pues la gente que siguen operando ahí, pues ahí andan todavía, ¿verdad? Entonces, y sigue habiendo pues cada vez más, pues uno se da cuenta que pues cada día pasan cosas y entonces y a través de los medios o por las autoridades aquí dicen, no, pues la sierra no pasa nada, está muy tranquilo. Y no sé por qué dirán eso, porque yo siento que pues la gente allá, o sea, allá sí, cuando uno está allá pues se ve, se vive. Y desde acá pues a lo mejor dice pues no pasa nada y eso hace creer que pues toda la sierra está tranquila. ¿Se vive con miedo entonces? Sí. ¿Y ahora tiene miedo? Pues siempre tenemos que estar muy bueno, o sea, aunque estemos aquí en la ciudad, donde quiera que estemos, sabemos que pues no sabemos también cómo esté la ciudad. También yo creo que pues, aunque el riesgo, pues yo digo que pues hay miedo siempre en todos lados, no creo. Y menos acá porque pues no se conoce bien, no conoce uno la ciudad. Claro, además le alejaron de su entorno, de lo que usted hacía todos los días, de su vida, ¿no? Desde que nació. También me gustaría saber cómo sería esta parte, si puede profundizar un poco más en cuanto a la realidad de las comunidades en la sierra, de vivir con miedo, de convivir día a día con el crimen organizado o con grupos del crimen y al mismo tiempo convivir con autoridades federales, estatales. ¿Cómo es esto? Si puede profundizar un poco más en esta parte? Yo siento que, bueno, hace como 3 o 4 años las cosas estaban más tranquilas, porque de hecho en la comunidad donde yo vivía, pues hacíamos fiesta porque somos gente tarahumaros, rarámuris, como les llamamos, ¿no? Nos llamábamos, entonces, de esa comunidad, pues nosotros cada fines, bueno, en días de fiestas, por decir en Semana Santa, en todos esos días, o sea, hacíamos fiesta ahí en la comunidad, incluso pues convivíamos con toda la comunidad y la gente de otras comunidades vecinas que llegaban pues también a las fiestas. Y todo esto, pues a partir de unos 2 o 3 años para acá ha cambiado mucho por la cuestión de la violencia, porque entraron gente de fuera, ¿verdad? Entran a la comunidad y pues ya la gente pues ya pues se siente miedo pues, o sea, porque estás enfiestado y no falta que pasa o llegan esas gentes o incluso pues los puedan hasta golpear o pueden hacer, o sea, los llevan o no sabemos qué pueda pasar, ¿verdad? Pues ya no hay esa tranquilidad que antes había. ¿Cuáles serían, digamos, todo esto que hemos estado hablando vienen a ser la parte más negativa y más lamentable de lo que están viviendo, de lo que estamos viviendo en el estado de Chihuahua, porque no podemos considerarnos ajenas a una realidad de nuestro estado? Pero ¿cuáles serían las fortalezas que ustedes tienen como comunidad para poder vivir de esa forma, para continuar día a día viviendo de esta forma tan lamentable en la que se encuentran? ¿Qué son esas cosas positivas que usted encuentra en su comunidad, en las comunidades de la sierra? Pues es que positivas, o sea, una es pues de la comunidad. Sabemos que las comunidades de alguna manera están muy
está para volver a organizar unos, pues llevaría tiempo y todo eso. O sea, yo pienso porque ahorita con todo lo que pasa y cada día vemos que hay más desplazados en todos lados, entonces yo siento que para esto está un poco difícil entonces para organizar otra vez a la comunidad en la cuestión en la que se vivía antes. ¿Lo que le sucede a usted y a su familia es un caso aislado o es algo que se ve cotidianamente? Mire, yo siento que esto pasa muy seguido. Lo que pasa es de que eso vemos que en diferentes comunidades ahí en la sierra se han estado desplazando y aquí una de las cosas es que la gente, o sea, aquí en la ciudad y todo eso muy poco se dan cuenta porque la gente se desplazan a diferentes ciudades, a otro lado. Tengo entendido que pues han salido mucha gente de otras comunidades vecinas también en la misma situación, pero ellos nunca han denunciado, nunca han salido ante las autoridades. ¿Por qué? Por temor, porque piensan que muchas veces dicen, no, pues es que tardo más en poner la denuncia o en que me persigan esto y me den para abajo. Entonces yo creo que ahí es donde es el temor de que ellos tienen y por eso nunca denuncian ante las autoridades. Claro, Pues no hay sabemos que confianza. también las autoridades, o sea, nunca, pues no actúan pues como es. Entonces por eso ellos, pues mejor prefieren huir y quedarse callados, ¿verdad? No decir nada. Claro, yo le agradezco muchísimo que haya venido el día de hoy a platicar su experiencia, a platicar en carne propia su vida, qué es vivir este fenómeno del desplazamiento. Le agradezco mucho su valentía, agradezco sin duda a la comunidad rarámuri por su fortaleza ante esta problemática y ante las contundentes negativas del Estado para actuar como deben hacerlo. Le agradezco muchísimo, pero antes quiero hacerle una última pregunta o que usted diga al micrófono qué hace falta, qué necesita ustedes, qué necesitan por parte del Estado, de la sociedad civil en general, para que este fenómeno termine, para que no haya más desplazamientos. ¿Qué es lo que usted imagina y pide para que esto termine? Yo creo que aquí es algo muy importante también, o sea, nosotros como ciudadanos y la ciudadanía, pues también lo que deben de ser de exigir, de que haya seguridad, sobre todo. Pues yo creo que no sé tanto aquí en la ciudad o tanto, pero en la sierra ahorita, pues antes era la de Juárez lo más fuerte según, ¿no? Y ahorita yo siento que esto está en la sierra, o sea, ya cambia ahorita en la sierra, entonces sí necesitamos que las autoridades, pues, estén más al tanto de todo esto, entonces yo creo pues que se pongan a trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, entonces, porque de alguna manera, pues, yo digo que si no hay presión entre la ciudadanía, ¿verdad? Pues, esto pues va a seguir, entonces también necesitamos que pues exigir, yo creo que a ver si las autoridades cumplan con su deber, ¿verdad? Que es su responsabilidad, de hecho, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia y bueno, creo que la petición está muy clara y es algo tan sencillo como que cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer. Pónganse a trabajar y acabemos con este estado donde lo último que tenemos es un Estado de Derecho. Entonces terminemos con esa parte y hagamos lo que tengamos que hacer. La Sierra, la última comunidad de la Sierra en Chihuahua, también es nuestro estado y entonces nosotros también tenemos algo que hacer al respecto. Vamos a mandar a un corte rapidísimo y regresamos con una invitada, con Peti Guerrero, que nos viene a platicar desde otra óptica el penoso y lamentable fenómeno del desplazamiento humano. Volvemos rapidísimo. Muchas gracias. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Antena TV. Antena Segunda Edición, el espacio informativo líder en la localidad, cubriendo las noticias más importantes del diario acontecer, con la conducción de Luis Carlos Hernández. Las noticias se generan en todo momento y Antena Segunda Edición tiene la información de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua.
Antena TV. Antena Segunda Edición, el espacio informativo líder en la localidad, cubriendo las noticias más importantes del diario acontecer, con la conducción de Luis Carlos Hernández. Las noticias se generan en todo momento y Antena Segunda Edición tiene la información de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua. Antena TV. Antena Segunda Edición, el espacio informativo líder en la localidad, cubriendo las noticias más importantes del diario acontecer, con la conducción de Luis Carlos Hernández. Las noticias se generan en todo momento y Antena Segunda Edición tiene la información de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en Antena TV. Nuestra señal es Chihuahua. Antena TV. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Estamos de regreso a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde hablamos de derechos humanos. Y entonces estamos hablando de un fenómeno muy lamentable, que es el desplazamiento de personas motivadas por la violencia, por la criminalidad y por las pocas acciones por parte del Estado para prevenir y erradicar este fenómeno. Y entonces gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto estar aquí. Gracias, al contrario, tenemos una gran invitada de lujo. Y pues luego de este contexto en el que nos acaban de dejar con el corazón realmente entristecido por lo que está sucediendo en la Sierra de Chihuahua, quiero que nos platiques, a partir de tu experiencia como defensora de derechos humanos, qué es lo que está pasando en la Sierra. Bueno, mira, a mí me gustaría ubicarme en las notas de prensa de las últimas 2 semanas. Las últimas 2 semanas ha habido mucha presencia en los medios de comunicación sobre el desplazamiento de comunidades en los municipios de Chinipas y de Uruachi y de acá de Urique. Lo que está pasando en la sierra en relación a esto que llamamos desplazamiento es que la gente se está viendo orillada de salir de sus comunidades porque está entrando gente que no es de las comunidades, que los están obligando, o siembran enervantes o trabajan para quienes comercian los enervantes, o se van o los matan. O sea, parece que es un cuento de terror, pero eso es lo que estamos viendo. O sea, no se da en toda la sierra de la misma manera, sino se da en determinados municipios. Yo traje unas gráficas para decirles, A ver, ajá. por ejemplo, bueno, las actividades que se realizan en la Sierra Tarahumara, las lícitas, pues es la agricultura tradicional, es la ganadería en pequeño, es la actividad forestal, el aprovechamiento forestal, es la venta de artesanías, es el trabajo asalariados como pues en casas, en hoteles, en
en la obra, la minería, el turismo. Estas son las actividades legales, pero hay muchas actividades que se realizan que son ilegales y que es muy difícil el control penal de estas actividades. Me refiero a la tala clandestina del bosque, a la venta clandestina del alcohol y la droga, a la siembra y venta de enervantes y a las desapariciones forzadas, extorsiones, robos, violencia sexual. Estas actividades conviven, o sea, conviven en la sierra, pero los municipios de mayor violencia es Guadalupe y Calvo, Huachochi, Balleza, Carichí, Bocoina, Urique, Uruachi, Morelos, Batopilas, Chínipas y Guasapares. Estos son los municipios en donde la violencia que se expresa por robos, extorsiones, violencia sexual, se da. Aquí vemos en esta gráfica, por ejemplo, entre 2002 y 2013, por ejemplo, vemos claramente que el municipio de Guadalupe y Calvo es el que sobresale en la violencia. Después le sigue Huachochi, después le sigue Urique, después le sigue Bocoina, y así podemos ver. Estos datos son datos que nos lo ha proporcionado la misma Fiscalía a través del sistema de Infomex. O sea, ¿sí? Son datos oficiales, habría que ver cuánto no se reporta, cuánto no se denuncia y cuánto no se conoce. Nosotros estamos convencidas de que hay un subregistro en lo que se refiere a estos delitos o estas acciones ilícitas que mencionaba ahorita. Pareciera que habláramos de dos realidades, ¿no? Que se contraponen y que donde difícilmente se puede entrar, digo, por parte del Estado inclusive a poner una solución real. Bueno, ahorita me gustaría volver a eso. Claro. Mira, uno de los problemas derivados de estas acciones ilícitas es la impunidad que hay en la sierra. Para ejemplificarle al auditorio, por ejemplo, de 2.117 homicidios están en investigación y ahí se quedan el 86.5%. El 7.2% solamente tiene sentencia y el 4.9% están en archivo. O sea, ya ni siquiera se investiga. Aquí esta gráfica nos muestra que el no perseguir adecuadamente el delito, ¿verdad?, genera un proceso de impunidad. ¿Y qué representa la impunidad? Pues el que comete el delito lo sigue cometiendo, ¿verdad? Al cabo que no me hace nada. Claro. Al cabo que estoy como si estuviera protegido. Es terreno fértil, ¿no? Puedo robar, puedo violar, puedo amenazar, puedo exigirle que a esos jóvenes que se vengan a trabajar conmigo, ¿verdad? Para ser malandros, como dicen, y creo que nadie me hace nada. O sea, la impunidad es una de las expresiones más dramáticas en la Sierra Tarahumara. Ese 7.2% de casos exclusivamente con sentencia nos revela que hay un verdadero abismo en el cumplimiento de la justicia a nivel penal, ¿sí? Claro, y solo estamos hablando de un delito. Estamos hablando de nada más de homicidio, imagínate lo demás. Las consecuencias de la impunidad, bueno, las consecuencias son múltiples. Por ejemplo, nosotros conocemos gente que ha hecho sus denuncias anónimas ante las autoridades competentes y estas denuncias no funcionan, generalmente se quedan, ¿verdad? También hay una fuerte tendencia en algunas comunidades porque intervenga el gobierno y también porque intervenga el ejército. La experiencia en Tarahumara es que el ejército normalmente llega tarde y la gente tiene más confianza en el ejército que en las fuerzas, que en la Policía Federal o la Policía Única. Esa es una realidad, puede uno estar o no estar de acuerdo con ella, pero la gente quisiera que el ejército tuviera una presencia pues más a favor de la ciudadanía, ¿no? También el desplazamiento forzoso es una consecuencia de esta impunidad. ¿Por qué? Pues digo, la gente no está dispuesta a morir.
y para morir huye. Los desplazamientos del 2014 a la fecha, yo no me quiero ir hacia atrás, Sí. los desplazamientos del 2014 al 2016 ya nos empezaron a tocar a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Nosotros no somos en sí una comisión de derechos humanos. Nosotros somos una comisión, una organización de trabajo para el manejo de los recursos naturales, para la conservación de los recursos naturales, para la conservación de la agricultura tradicional. Y de repente empezamos a darnos cuenta que en las comunidades donde nosotros hemos trabajado, donde nosotros estuvimos, donde nosotros estamos, la gente nos comienza a decir que están pasando cosas dramáticas, cosas duras, como que, como la amenaza, como que te maten a un hijo. ¿Cómo es posible que maten al hijo de un amigo con el que hemos trabajado en trabajos constructivos de manejo forestal? ¿Cómo es posible que maten a gente joven de 18 años? Entonces nosotros nos empezamos a involucrar, pero involucrar para darles voz a la gente, y recurrimos al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que nos cobijó, y gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y también otras organizaciones como COSIDAC, recurrimos a la Comisión Interamericana para que se proteja a la gente que tuvo el valor de venir con nosotros, porque la gente que no llega con nosotros es o porque quiere el anonimato absoluto y no quiere meterse, diríamos, en problemas, ¿no? Aún más. Aún más. Entonces, cuando la gente llega con nosotros no nos quedamos con la papa caliente, comadre. O sea, la papa es muy caliente, Sí. y la gente está sufriendo. Entonces nosotros recurrimos y comenzamos a ver las posibilidades. Y una de las posibilidades es recurrir a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es un espacio internacional integrado por los gobiernos, y es el espacio en donde uno pone una queja o una denuncia de este tipo, y en el caso de algunas comunidades con las que nosotros trabajamos, les han otorgado medidas cautelares. ¿Estas medidas cautelares internacionales de protección son efectivas? ¿Han tenido una repercusión positiva en estas comunidades? ¿En qué consisten? Mira, o sea, la gente que se ha visto afectada por esta violencia, que ya se explicaba anteriormente, pues ellos quieren seguir viviendo en su comunidad, quieren seguir siendo campesinos, sembrar maíz, sembrar frijol, y hacer los trabajos que siempre han hecho. Entonces, el punto central de las medidas cautelares es regresar a la comunidad con seguridad. Sí. Pero para poder regresar a la comunidad con seguridad, pues tiene que haber una serie de acciones que reduzcan la impunidad de los que han hecho los delitos. Y ahí no ha habido acción. Las medidas cautelares no han tenido efecto en este punto. No ha habido detenidos y tampoco ha habido seguridad para que la gente regrese a vivir y a recuperar sus tierras. Y ellos están en riesgo hasta que les quiten sus derechos ejidales, ¿sí? Entonces, ¿en qué han funcionado las medidas? Las medidas han funcionado en lo que se llama ayuda humanitaria. ¿Qué es la ayuda humanitaria? Bueno, pues la CEGOV y la Fiscalía de Víctimas están apoyando, ¿verdad?, con vivienda y con alimentos, ¿sí? Pero pero desplazados. A los desplazados, ya en la ciudad de Chihuahua. En otro lugar. Ya en otro lugar. Pero no hay visos que nos digan que se va a... que hay esperanzas de regresar. Ahí como que no hay respuesta, simple y sencillamente no hay respuesta. Bueno, ¿y qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque esto parecía como un curita que se le pone a la herida para que sane por encima nada más. Y entonces apoyan de esta forma, pero el problema real continúa. El problema real continúa. ¿Qué es lo que está pasando? Que tenemos que acudir a la comunidad internacional para que voltee a ver a la Sierra Tarahumara, y no se hace desde Chihuahua, desde las autoridades.
Yo pienso que, pues, yo lo siento por lo que voy a decir, pero yo siento que el gobierno, que también le llamamos el Estado mexicano, ha perdido el rumbo de lo que es esencial de él. El gobierno tiene la obligación de ser garante de la seguridad humana de la población. Eso no lo está asumiendo. Entonces, ¿qué es lo que está asumiendo el gobierno? El gobierno está asumiendo ser garante de intereses particulares, pero no está siendo garante de esa seguridad humana que es lo que hace que el Estado sea el Estado que gobierna a todos los ciudadanos, no nada más a unos cuantos. Entonces, ahí hay un problema muy grave. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ir pensando que la vida no es nada más ir a comprar a Walmart o ir a comprar a Sam's o o tener trabajo, irnos de vacaciones al Paso, Texas, ¿no? La vida nos está exigiendo que la vida digna nos exige que tengamos seguridad para vivir y no tenemos seguridad. Si un hermano de la Sierra Tarahumara está inseguro y tiene que venir acá, ese hermano nos corresponde a todos, debemos cobijarnos unos a otros. Y tenemos que denunciar la corrupción, y tenemos que denunciar la impunidad, y tenemos que recordarle al gobierno cuál es su función. Su función es ser garante de la seguridad humana. De acuerdo, de acuerdo. Has mencionado que ustedes como asociación civil defienden el derecho al medio ambiente y mencionaste alguna serie de situaciones particulares sobre el medio ambiente, lo cual pues es un derecho humano, sin duda. Y en esta interdependencia entre derechos humanos encontramos que no podemos, aunque nos dediquemos a la defensa del medio ambiente, no podemos obviar que están matando personas, que hay violencia, que hay este fenómeno del desplazamiento. ¿Cómo es el trabajo de CONTEC de ustedes en la defensa del medio ambiente y de los demás derechos que les ha tocado por añadidura, digámoslo así? ¿Cómo lo viven ustedes en la sierra? Mira, nosotros hemos sido unas defensoras incansables, porque hemos sido incansables de la defensa del bosque, ¿sí? Ahí tenemos una gran historia, pero ahorita me gustaría mencionarte que ahorita estamos en una lucha por la defensa del agua. Las comunidades rarámuri se suministran tradicionalmente de agua de sus manantiales. A esos manantiales les llaman aguajes o ojos de agua. En algunas de las zonas, por ejemplo, en la zona del turismo, donde está avanzando la urbanización, los aguajes están siendo afectados por muchas cosas. Te voy a mencionar dos. Una es por la obra de infraestructura. Por ejemplo, la construcción del aeropuerto de Krill destruyó 4 manantiales, ¿sí? Bueno, esa destrucción está afectando a las comunidades que se suministraban de agua en ese momento. Qué tremendo. Luego, otra es los hoteles, ¿sí? Los hoteles hacen descargas de aguas negras a la barranca y han ensuciado algunos manantiales de la zona de Bacajípare. Esa es una lucha que estamos dando. Estamos dando la recuperación de los aguajes, que se haga un manejo adecuado de las aguas negras, que se reparen los daños de los aguajes que afectó la construcción del aeropuerto. Claro. Es por decirte algo. Claro que es una lucha muy compleja, muy difícil, pero es la lucha por el agua. Ahorita los proyectos, fíjate, los proyectos relacionados con el agua que se habían concertado con Conagua, con CDI, se suspendieron porque resulta de que en estas comunidades que tienen problemas de agua son comunidades que no tienen reconocimiento legal del territorio y los particulares intervinieron para que se suspendieran los proyectos de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante una contradicción entre el derecho a la propiedad y el derecho al agua. Por supuesto, que es el derecho a la vida, a fin de cuentas, este último. Y
Qué interesante, porque dentro de este marco que se vive en la Sierra Tarahumara, la defensa de los derechos ambientales, de la propia vida, el fenómeno del desplazamiento, es algo que está sucediendo hoy, en este momento, en la Sierra Tarahumara y que nos afecta a todos los chihuahuenses, consecuencias de políticas neoliberales que traen muy lamentables situaciones. Tenemos por ahí todavía algunas panorámicas, algunas fotografías que nos traes en tu presentación, Betty, algunas últimas cosas que me gustaría nos platicaras. Mira, brevemente, para los funcionarios y para el público en general, el INEGI ya está registrando el desplazamiento forzoso. Tenemos una estadística interesante que corresponde al 2009-2014 y que habla de 2.894.000 personas que migraron al interior de la República por varias causas. Una de esas causas, la más pequeña, es por violencia. O sea, ahí ya se comienza a registrar en el INEGI. Sí. ¿Sí? O sea, el 6.4 de esos 2.894.000 fue un desplazamiento por violencia, ¿no? Que es muchísimo. Que sí es mucho. Siguiendo la información del INEGI, estamos en los estados más afectados entre el 2009 y el 2014 fueron Chihuahua y Tamaulipas. Curiosamente, 2 estados norteños, 2 estados productores y ¿cómo se dice? Y zona libre para pasar, para cruzar la frontera. En estos 2 estados, el caso de Chihuahua, 185.000 personas, entre Chihuahua y Tamaulipas son 185.000 personas desplazadas. Este registro que da el INEGI es indicativo, está subregistrado, pero ya lo está manejando el INEGI. Y en Chihuahua, ese 30% corresponde a 88.399 desplazados internos. Sí, en general. De esos 88.000, el 30% son 26.519 para los que dicen que no hay desplazamiento. Sí. ¿No? El desplazamiento que nosotros como sociedad civil hemos registrado se da en estos municipios: Guadalupe y Calvo, Gran Morelos, Valleza, Urique, Chinipas y Uruachi. Entonces nosotros estamos convencidos de que el registro del INEGI es un avance, pero creemos que está subregistrado la información. Claro. Por eso es muy importante lo que hacemos la sociedad civil, que es ir haciendo nuevos registros que complementen los registros y documentando los casos, ¿no? Claro, esa sería la parte que le corresponde a la sociedad civil, atrás de ese informe oficial, ver la otra parte que no se analiza, ¿no? Documentar la parte, ¿verdad?, humana de todo esto. Otra cosa que quiero señalar es que del 2014 a la fecha, la prensa le ha dado un enorme, ha movido la nota de los desplazados. Y en las últimas 2 semanas fue muy, muy fuerte algunos reportajes, ¿verdad? Como el reportaje de Pati Mayorga, o también algunas notas importantes del diario de Chihuahua, ¿no? A pesar de lo que estamos diciendo, el gobierno del estado, a través del gobernador y del fiscal general, niegan que existan desplazados por la violencia en la sierra. También niega desaparecidos y desplazados. Entonces, nosotros pues sí le haríamos un llamado, ¿verdad?, al gobierno para que tomara en cuenta, ¿verdad?, pues los datos del INEGI, ya si no nos tome en cuenta nosotros. Creo que ese sería el principio, ¿no? El principio sería hablar con la verdad, reconocer una problemática social que tiene consecuencias muy graves en nuestra entidad de Chihuahua. Betty, nos queda muy poquito tiempo, sé que todavía tenemos muy poquitas diapositivas, pero
¿Cuál sería tu conclusión? ¿Con qué quieres terminar el día de hoy platicándonos acerca de este fenómeno del desplazamiento? ¿Y cuál sería, desde tu experiencia como defensora de derechos humanos, de tu vida puesta a la disposición de la Sierra Tarahumara, cuál sería tu petición respecto a este fenómeno? Bueno, mira, yo primero para los televidentes, pues que tengamos el corazón abierto, ¿verdad?, a los problemas de los demás. Eso sería algo muy importante. El sufrimiento existe y está a la vuelta de la esquina. Y nuestros hermanos tarahumaras están sufriendo porque los están despojando de su patrimonio y de su cultura. Yo lo que quisiera es que las medidas cautelares, los que tienen acceso a medidas cautelares, tuvieran el efecto institucional que deben de tener. Porque nosotros hemos recurrido a la defensa de los desplazados desde una óptica legal. Y esa óptica legal es un camino que nos abre la posibilidad de entablar un diálogo con las autoridades gubernamentales para resolver un problema de fondo. El problema de fondo se resuelve en el momento que comencemos a platicar qué queremos hacer con los enervantes. Queremos seguir protegiendo zonas de cultivos de enervantes a costa del sufrimiento humano, a costa de la pauperización de la gente, a costa del desplazamiento, o podemos hacer algo con los enervantes. En Estados Unidos se está legalizando. Nosotros desde COSIDAC planteábamos cosas importantes en este sentido. Entonces, tiene que haber un diálogo social con respecto a lo que son los enervantes, que esa es la causa de la violencia. Esa es la causa. Eso es el problema. Y se sabe desde hace tiempo, ¿no? Ya tendría que hacerse algo. Exacto. Entonces, por eso la vía legal de recurrir a la Comisión Interamericana, de sentarnos a dialogar con el gobierno, de exigirle al gobierno de que permita que la gente regrese a su comunidad, también es un tema que tenemos que posicionar. ¿Qué hacer con las actividades ilícitas? ¿Qué hacer con el sistema de justicia? No, Peti, muchísimas gracias. Creo que es un tema que nos da para hablarlo en esta ocasión y en muchísimas otras. Agradezco tu pasión para venir a platicarnos sobre este fenómeno, tus exigencias muy válidas, muy sociales, muy humanitarias también. Agradezco a Antena TV, se nos ha terminado el tiempo, a Paola Sainz, nuestra productora. Le agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado y le voy a pedir que dé de su tiempo 5 minutos. Póngase en el lugar de estas personas, miles de personas desplazadas de la Sierra Tarahumara, de sus comunidades, de su forma de vida, del contexto que conocen, desplazándose a un lugar donde no es su idiosincrasia, no es su mundo, no es lo que viven día a día. Póngase nada más 5 minutos en el lugar de estas personas y eso que usted sienta, vuélvalo en una acción positiva para estos hermanos y hermanas que también son Chihuahua. Muchísimas gracias, Peti, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves en este programa que, por cierto, es financiado por la Unión Europea. Muchísimas gracias. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Antena TV.